Bienvenidos a Debates UGC, una noche más para hablar hoy de educación e innovación, que son dos palabras que cada vez pues, vemos más conectadas la una con la otra. La Universidad La Gran Colombia, a través del rector Santiago José Castro Agudelo, permanentemente viene haciendo pues, diferentes notas, comunicados, editoriales, relacionando y conectando estas dos palabras, educación e innovación, porque entendemos que en la educación superior, pero también en la educación básica y media, tiene que haber esa combinación entre esos dos elementos para poder lograr lo que queremos, que finalmente es formar jóvenes, formar niños y formar jóvenes cada vez no solamente más competentes para lo que les está pidiendo el entorno, sino también cada vez más felices, con mayor capacidad para trabajar en equipo, con mayores, digamos que herramientas y competencias para asumir los desafíos que vienen con este mundo moderno o posmoderno, como lo queramos ver, en esta sociedad red, en esta sociedad de la información. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de educación e innovación, y para eso me acompañan hoy 4 panelistas expertos, cada uno en sus áreas, que nos van a ayudar a llevar a cabo este diálogo, este debate, si en algún momento llegamos a encontrar posiciones contrarias quizá, y si no, en algún momento pues trataremos también de que el mismo contexto, los mismos desafíos que hay actualmente pues nos permitan generar ese debate. Entonces voy a presentar a mis invitados del día de hoy, para que ustedes los conozcan, y a partir de allí pues vamos a iniciar este debate. Entonces voy a empezar por Mónica Ofelia García Calvo, quien es coordinadora de proyectos de la Escuela Pedagógica Experimental. Mónica, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, también está con nosotros Alejandro Campos, quien es docente de arte dramático de la Universidad Santo Tomás, pero que hoy estará abordando un tema que es muy interesante, que es coaching para docentes. Sí, señor, coaching para docentes, todas las herramientas que no usamos en el aula de clase y todas las habilidades dormidas que tenemos, los talentos ocultos que no sabemos que tenemos, pues de eso vamos a hablar esta noche en lo que me corresponde a mí, que es coaching para docentes. Vale, está también con nosotros Libardo López Rivera, quien ya ha estado con nosotros aquí en Debates UGC, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues de la Universidad La Gran Colombia. Profe Libardo, bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches para todos los televidentes. Es una gran oportunidad esta ocasión para presentar y ser parte de este equipo tan selecto en el Diplomado de Educación e Innovación para los profesores, y en esta ocasión me corresponde trabajar sobre políticas educativas de aseguramiento de la calidad. Entonces vamos a estar reflexionando un poco en este tema que es tan álgido y tan importante en las instituciones de educación superior y también en todo el sistema educativo colombiano. Muchas gracias por la invitación. No, usted, profe Libardo, ya el profe Libardo ya puso la chiva que vamos a tener un diplomado de educación e innovación para los profesores de la universidad, y precisamente vamos a hablar de eso porque ese diplomado surge de unas reflexiones que se hacen en el interior de una institución de educación superior, en este caso de la Universidad La Gran Colombia, donde se evidencian unas necesidades que son claves. Y nos acompaña también Javier Pombo, ya un habitual invitado de Debates UGC, a quien como siempre agradezco su presencia, director de Innovación Educativa de Premio Compartir al Maestro. Entonces, Javier, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, Rodrigo, y a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, y muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes algo del trabajo que yo he venido realizando y que voy a realizar en el diplomado, y es las prácticas exitosas de los maestros. Y entendemos por una práctica exitosa de un maestro aquella en la cual sus estudiantes logran aprendizajes. Muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero invitar, como siempre, a todos nuestros televidentes a que se pongan en contacto con nosotros. Ya saben que hay unas líneas a las que habitualmente ustedes pueden llamar. En Bogotá, el 287-8355, que es una línea aquí en Bogotá, pero también una línea gratuita nacional, al 018-115-116, y a través de WhatsApp, que se ha vuelto también una herramienta frecuente y habitual aquí en este programa, 322-845-8232.
Y por redes tenemos habilitadas nuestras cuentas de Twitter, @ULAGranColombia y @Canal Telamiga, si ustedes quieren enviarnos allí preguntas, comentarios, y a través, digamos que cuando lo hagan pueden dejar también con el hashtag DebatesUGC. ¿Ven? Pueden allí dejarnos sus comentarios, y opiniones, aportes con respecto a este tema de hoy, que es educación e innovación. Bien, y quiero empezar por Javier, que estaba planteando ahorita por dónde va a ser su aporte. Y nosotros conocemos de la Fundación Compartir esas experiencias de los maestros, y esas experiencias de los maestros muy enfocadas hacia los maestros de educación básica y de educación media. Pero ahora desde el escenario de la educación superior, pues también necesitamos tener esas experiencias significativas en la Universidad de la Gran Colombia, y no solamente la Universidad de la Gran Colombia, digamos que todas las universidades venimos en los diferentes escenarios en los que nos reunimos hablando de la necesidad de cambiar, de innovar, de transformar esa experiencia educativa en la educación superior. ¿Cómo puede ser ese tránsito o esa participación, o cómo siente también la Fundación ese involucrarse ahora en los temas que están relacionados con experiencias significativas en educación superior, y cómo puede ser ese aporte? Sí, tenemos que partir de la hipótesis de que el saber pedagógico y el saber didáctico está en la escuela, es decir, en los maestros de preescolar, de básica y de educación media, porque ellos desde muchos años vienen trabajando en la reflexión de su propia práctica pedagógica. Los profesores universitarios de alguna manera tienen el saber disciplinar, el conocimiento, pero carecen muchas veces de herramientas didácticas. Y un poco por soberbia tal vez, algunos renuncian y dicen, no, es que yo ya conozco el tema, yo ya conozco la materia, y de alguna manera no necesito estrategias o herramientas que me digan cómo las debo enseñar. Eso es lo que queremos transmitir, que sí es necesario que para usted lograr ser un maestro cuyos estudiantes aprenden lo que deben aprender cuando lo deben aprender, pues necesita tener el saber didáctico y el saber pedagógico. Por eso lo que encontraremos son experiencias importantes de maestros que han venido trabajando durante muchos años en las distintas disciplinas y que saben cómo enseñar. Y de alguna manera las relaciones son para toda la vida. Quiero poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Por ejemplo, el juego. El juego es una estrategia que se utiliza, un maestro preescolar cualquiera sabe que es una herramienta didáctica valiosísima, importantísima. Pero el juego, así como lo utilizan los maestros de preescolar, es una herramienta también muy exitosa y muy efectiva en estudiantes de más avanzada edad. Hoy en día hablamos de la gamificación, que básicamente es el juego aportándole desde la tecnología. Y fíjense que si uno mira personas de tercera edad, lo que más les entusiasma, lo que más les gusta es jugar, ¿sí? Entonces el juego, que es una estrategia metodológica importante, pues se puede aplicar desde el preescolar o antes incluso, desde la primera infancia hasta lo que hoy en día llaman cuarta edad. Entonces, ¿quiénes son los que han trabajado más el tema? Pues los maestros de colegio, ¿sí? Entonces lo que queremos es mirar estrategias de estos maestros que lo utilizan y cómo eso yo puedo llevarlo a la educación superior. Y seguramente cuando los estudiantes aprenden jugando, se les facilita el aprendizaje, se lo gozan, se interesan más y obviamente obtienen resultados mucho más avanzados que en una clase tradicional. Esos son un poco los temas que vamos a abordar y a desarrollar en el transcurso de las prácticas en el seminario. Mónica, precisamente en esa misma línea, ¿cómo desde la Escuela Pedagógica Experimental también cómo proyectan ese aporte de llegar a la educación superior, pues digamos que transfiriendo un modelo que ha sido exitoso en la escuela, pero que de alguna forma también podría ser exitoso en educación superior? Yo supongo que detrás de eso pues hay una hipótesis, no sé si una investigación como tal, pero sí la hipótesis de esto que está planteando Javier. Es decir, hay algunas estrategias didácticas que, si bien funcionan en la educación básica y media, podrían también funcionar en la educación superior, pero que quizá los profesores de educación superior a veces son un poquito
renuentes, por decirlo de alguna manera, a eso. No todos, obviamente, pero pues sí hay de alguna forma una resistencia. Entonces, ¿cómo llegar con un proyecto desde la EP a la universidad? Bueno, una de las experiencias que ha tenido la EPE, constituyéndose como innovación educativa, ha sido la construcción permanente. Entonces, la EPE en este momento no sería una institución de innovación pedagógica si no se mantuviera permanentemente en esa discusión frente al contexto y frente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que pues, en este momento pensar una transposición es difícil para la escuela. Creo que imposible, siempre lo ha planteado como algo imposible, porque consideramos que todas las innovaciones educativas deben estar conectadas con una población y con un contexto. Entonces, lo que ha sido en este momento el reto de construir este diplomado para maestros, para docentes, que es bien específico porque es para docentes de la Universidad de la Gran Colombia, es una cosa diferente que requiere una construcción permanente por parte del equipo de trabajo de innovación educativa. Entonces, tenemos un gran reto porque es una experiencia de 45 años que queremos compartir, pero también es una experiencia que queremos construir y por eso yo vengo aquí en representación de todo un equipo de trabajo con el cual vamos a construir de forma permanente a lo largo del curso lo que va a ser nuestro diplomado. Vale, perfecto. Nuevamente para orientar a los televidentes que de pronto se acaban de conectar, ustedes van a estar escuchando que nuestros panelistas están hablando de aporte a un curso y es que la Universidad de la Gran Colombia pues se planteó para su equipo de docentes que se requiere generar escenarios de formación complementaria pues a esa experiencia amplia que ellos ya tienen, pero que en ocasiones, teniendo en cuenta estas nuevas generaciones, estas nuevas necesidades y estos nuevos perfiles cognitivos que están llegando a las aulas de clase, pues a veces requieren unos talentos o unas didácticas, unas herramientas que normalmente quizá no las trae el profesor o quizá no la encontraron en un escenario de formación, porque hay muchos profesores que tienen formación de posgradual en temas de docencia universitaria, pero quizá en el momento que tomaron esa formación no se habían replanteado las necesidades de este momento. Y mi querido Alejandro, pues ahí es cuando yo pienso de cómo podemos entonces sacarle jugo al coaching para docentes. Yo creo que primero explíquele al televidente qué es coaching para docentes, porque pues seguramente es un concepto con el que no todos están familiarizados. Y a partir de eso, pues cómo podemos sacar esos talentos que tienen por allí los profes escondidos y que seguramente ayudarían a enriquecer su clase. Bueno, pues todo esto parte de la experiencia personal. Yo soy egresado de la Universidad Javeriana y soy licenciado, pero digamos en la experiencia personal descubro que a muchos nos enseñan, nos dan un saber para transmitir en la escuela, pero no nos enseñan a enseñar. Es decir, existe la didáctica, existen estrategias de enseñanza, pero realmente no nos enseñan a enseñar. Y eso, bueno, los maestros en la escuela, en la primaria, en la secundaria, tienen unas herramientas, pero en la universidad no. En la universidad un maestro en su mayor parte se desenvuelve de manera magistral y ya. Y el estudiante tiene que entender, presentar sus exámenes, pasar y seguir al siguiente semestre y formarse, pero no solo a los licenciados. A un abogado, ¿quién le enseña? A un arquitecto, ¿quién le enseña? Otro arquitecto, otro abogado, otra persona que sabe de eso, pero conoce su saber, pero muchas veces no sabe cómo transmitirlo, no sabe cómo enseñar. Pues este coaching para docentes es una metodología que parte desde las artes escénicas, desde el teatro y desde el conocimiento de la voz propia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en el escenario? Y cómo veo el salón de clase, el aula o el espacio donde voy a enseñar como un escenario de teatro donde yo soy el actor, donde yo construí el libreto, donde mis estudiantes son parte de esta obra de teatro, pero sé quién soy porque conozco mi voz, sé cuál es mi voz, y mi voz no solamente es la producción física del sonido articulado, sino mi identidad, mi construcción propia, mi formación, mi historia. Si yo sé quién soy, sé qué puedo decirle a mis estudiantes. Tengo las herramientas y tengo los elementos para manejar una clase de forma que el aprendizaje se optimice y que yo crezca como persona al mismo tiempo que mis estudiantes van creciendo como personas. Pero si ni siquiera sé quién soy, ¿qué hago en un aula de clase? Claro, es que ahí hay un punto también importante que tiene que ver con el reconocerse, conocerse y reconocerse
para poder tener un impacto en ese grupo de estudiantes, porque hay una preocupación muy sentida entre rectores y vicerrectores. Estoy hablando, por lo menos hablo de los que nos reunimos a partir del grupo de Ascun. Hoy justo hablábamos de eso en una reunión, y era cómo de verdad generar con la educación superior un impacto o generar un atractivo para los estudiantes que ahora están convencidos que la educación superior quizás no es necesaria, pues porque hay otros mecanismos y otros espacios alternativos de formación que también pueden llevarlos a tener proyectos de vida exitosos que no pasan necesariamente por la universidad. Y pues yo estoy pensando que uno de los factores que yo pienso que son importantes es precisamente el factor docente, que puede de alguna forma hacer ese diferencial. Y profe Libardo, quería pues precisamente preguntarle acerca de el objetivo de este programa, pero no tanto pensando en el programa como tal, sino el objetivo de este programa pensando en la necesidad que tienen los profesores de cualquier institución de educación superior. ¿A qué se están enfrentando ahora y por qué es importante abordar este tipo de estrategias? Bueno, definitivamente los cambios en el sistema educativo, los cambios tecnológicos, el desarrollo de la física cuántica, la teoría de la complejidad, la teoría del caos, las geometrías no euclidianas, todos estos campos y muchos más que están en boga en el mundo contemporáneo en la educación, nos llevan a repensarnos nuestras prácticas, nos llevan a repensarnos en cuál es la importancia de que un estudiante se acerque a una institución en este caso de educación superior, o que un niño vaya a la escuela. Entonces, en esos paradigmas que hemos venido construyendo la educación durante bastantes siglos, pues en la actualidad hay un desencanto. El desencanto de la escuela radica en que muchos maestros pues, se han dedicado solo al oficio y han perdido un poco el alma, ¿sí? El alma de desarrollar ese ensueño que también es la innovación, ¿no? La innovación educativa. Pero completamente necesario es que el docente o el profesor se asuma profesionalmente, o sea, que lo haga con la responsabilidad. Sabemos que en muchas facultades de educación, por ejemplo, tomando el caso particular del sistema finlandés, de los que mejor están capacitados y posibilitados para ejercer esta profesión son los estudiantes más sobresalientes de las instituciones, ¿sí? Entonces, eso ya nos lleva a tener una diferencia en el sistema educativo. Los profesores debemos hacer uso en el siglo XXI de nuevos elementos que nos permitan ver la educación como una transformación de vida. Que no solo sea el sitio donde tradicionalmente se iba a aprender y uno aprendía directamente del profesor. Eso hace 20, 30 años era válido. Pero en la actualidad es esa figura de cómo está la información, que uno la puede ver en clase y va y busca en un dispositivo, en un canal y ya encuentra el refuerzo, que antes no se podía hacer eso. Entonces nos lleva a que los maestros nos repensemos en dar nuevas herramientas, pero estar abiertos a esos cambios que son, prepararse en otros campos. Por ejemplo, al hablar del coaching, o sea, una persona que está en un escenario pedagógico está en una escena, ¿sí? Debe tener unos posicionamientos y unos planteamientos de la educación distinta a lo que nos han enseñado tradicionalmente. No es lo que aprendimos en la universidad lo que está vigente en la actualidad. Como todos sabemos, después de egresar, muchos de los conocimientos que vimos ya no son vigentes. Entonces eso lleva a que el maestro en la actualidad esté en ese espíritu de búsqueda, de que se esté reinventando cada vez en su espacio pedagógico, en el desarrollo de sus temas. Nosotros somos profesionales en la transferencia del saber. ¿Sí? Y desde esa postura tenemos que nosotros trabajar por esas e hilar nuevas herramientas que nos permitan que la gente siga creyendo en la educación. Porque digamos, viendo el caso de la educación alemana, el sistema dual, que es un sistema que aquí en Colombia se está estableciendo a través del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que es otro postulado, que va a hacer mucha fuerza, que ya está en construcción y ha ido avanzando con el Marco Nacional de Cualificaciones, nos va a llevar a que la educación superior tradicional se repiense. Y la única manera es porque la gente está buscando otros medios para formarse. Listo, vamos a ir, ya Mónica tenía la mano levantada, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC, porque ya veo que hay, digamos que respuestas adicionales, aportes, bueno. Entonces ya volvemos con Debates UGC, ustedes no se muevan que ya regresamos.
Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de educación e innovación. Ya dijimos que es una parejita, pues que siempre tienen que andar juntos por estos tiempos de la educación, donde algunos plantean que, por ejemplo, en educación superior, pues hay una crisis, claro que crisis, no he entendido crisis como una catástrofe, no, crisis como una oportunidad precisamente para mejorar y una oportunidad de transformación. Pero antes de irnos a la pausa, Mónica tenía la mano levantada y Javier también. Ah, sí, un aporte, porque estamos conversando de las necesidades de la universidad en este momento. Y yo sí creo en este momento importante preguntarnos para qué la universidad. Y en ese para qué la universidad es importante pensar qué está haciendo la universidad por el país. Y lo digo el país para ponerlo en un contexto más pequeño, bueno, relativamente pequeño. Porque si es así, uno tendría que preguntarse qué está haciendo la universidad para construir esa democracia que tanto necesitamos, o qué está haciendo la universidad para reconocernos como país y reconocer todo lo que hacemos y hace la gente que nos rodea en materia de investigación. Pero para también transformar los contextos, transformar la realidad que en este momento estamos viviendo. Y yo creo que ese es el reto que se encuentra en la universidad, y por eso pensar en este momento en una innovación y pensarla en términos contextuales nos permite recapitular, pero también repensarnos y proponer alternativas de formación. Sí, es que yo pienso que la única forma de lograr esto que estás tú señalando, que es construir democracia, reconocernos como país, transformar los contextos, es decir, desde la universidad, digamos que yo voy a tratar de darte la respuesta, si se puede, como directivo universitario, es a través también de la transformación de su talento humano. Es decir, si no logramos esa transformación del talento humano principal de la universidad, que es el talento humano de profesores, que puedan apropiar no solamente competencias, sino también que puedan entender de verdad los contextos, pues nos va a quedar muy difícil lograr que los egresados, que son el producto final de una universidad, pues logren esto. Porque cuando tú piensas en universidad, o como se está viendo la educación superior ahorita, estoy hablando desde la política y desde los objetivos que el MEN tiene planteados para la universidad, es que el egresado de la universidad es el que está llamado pues a llevar al final a lograr al final una transformación. En la universidad tiene que haberse brindado unos escenarios de formación que le permitan esa apropiación de competencias que cuando lleguen afuera de la universidad, a ese contexto laboral, pues en realidad puedan tener allí un impacto. Pero para lograr eso necesito que las personas que están detrás de ese proceso de enseñanza pues hayan sufrido también una transformación. Javier, ¿tú ibas a opinar? Sí, pues yo celebro que las universidades en general, no solamente la Gran Colombia, pues estén mirando cómo se reinventan. Y para esto es fundamental pues el papel que ejerce el maestro. En todo establecimiento educativo, cualquiera que sea, pues lo que hace el maestro, deja de hacer, es el elemento que mayor impacto tiene en incidencia en los jóvenes que se están formando. Bajo esa premisa, pues debemos mirar que si queremos transformar la sociedad, y en este caso la sociedad colombiana, para tener una cultura donde existan mejores ciudadanos, donde podamos convivir de una manera mucho mejor, de mayor calidad, donde el tema de la corrupción, mire, el último estudio que hacen con jóvenes latinoamericanos, creo que está entre los 18 y los 26 años, hablan que el problema más sentido que ellos tienen es la corrupción, ¿sí? Y la manera de transformar estos espacios, estas situaciones, es a través del aula escolar y de la academia. Y en eso el papel del profesor es fundamental. Ahora bien, antes en el corte comerciales hablábamos acerca de cómo generar estrategias innovadoras. Sí, a propósito de una pregunta que llega vía WhatsApp, pero que llega del decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, el profesor Daniel Cardona. Bueno, entonces un poco en respuesta a Daniel, yo le diría que lo primero es la actitud del maestro. El maestro tiene que ser consciente que no se las sabe todas, que le queda mucho por aprender y que el espacio en el salón de clase es un espacio de aprendizaje, no solamente para los estudiantes, sino de él como profesor que va a aprender a su vez de los mismos estudiantes. Lo otro es empezar a sistematizar su práctica pedagógica.
Por una sencilla razón, porque quien innova tiene que conocer lo que existe y lo que hay, y lo tiene que conocer a profundidad. No es un tema de que es que yo innovo así porque sí, me sale de la nada. No, tengo que saber muy bien qué es lo que quiero transformar, qué es lo que voy a cambiar. Y eso implica sistematizar mi práctica pedagógica, lo que me lleva a la reflexión de lo que yo estoy haciendo y saber qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. De otra parte, creo que debe estudiar propuestas exitosas de colegas, ¿sí? No solamente estudiar teorías que nos dicen cómo se debe hacer y cómo se deben desarrollar las clases, sino ver prácticas exitosas de maestros, colegas de él, que tengan cosas que comentar, que decir y hacer debates y foros alrededor de esas prácticas pedagógicas. Y eso nos lleva a compartir el conocimiento. Es decir, el maestro necesariamente debe trabajar con sus colegas, debe trabajar con otros expertos, debe trabajar con gente que le pueda aportar y él debe aportar. Sobre esa hipótesis, pues ya ese maestro donde todo lo sabe, todo lo tiene y no lo comparte, no. Ya eso de la caja negra, digamos, del salón de clases, eso hay que romper esos esquemas. No, usted tiene que salir a contar qué es lo que está haciendo y tener la disponibilidad de escucha, de saber qué es lo que los otros hacen, para replantear su práctica pedagógica y hacer cosas distintas e innovadoras que de alguna manera van a transformar su experiencia pedagógica. Te ibas a comentar algo, Alejandro, y es que yo también estaba pensando no solamente en tu rol como profesor, sino también en lo del coaching para docentes. Y es que en el arte dramático también hay un elemento que es la improvisación, es importante, pero la improvisación al final se sistematiza también para poder lograr de alguna forma, pues decir, saber que eso que improvisé en algún momento me funcionó, pero cuando yo ya empiezo a decir eso me funcionó, de alguna forma estoy logrando una sistematización de esa experiencia. Claro, pero primero hay que tener como claros los conceptos, las definiciones, en este caso de lo que es la improvisación y la improvisación en las artes, y la improvisación en cualquier cosa en general. La improvisación no es sacar algo de la nada, sino con lo que tienes, cómo haces algo nuevo o algo novedoso o algo que tenga una coherencia. En el caso de la música, por ejemplo, que está el jazz, donde el jazz es improvisación, pero para poder improvisar un músico de jazz tiene que tener un conocimiento tremendo de la música y del instrumento que interpreta. Lo mismo pasa en las artes escénicas. Pero en la educación, ¿cómo? Yo siempre, desde hace años, les digo a mis estudiantes, pensar es un verbo muy difícil, pero nosotros estamos obligados a conjugarlo en primera persona todos los días de nuestra vida. El problema es que lo que nos rodea nos impide pensar. Hay demasiada basura en la realidad, hay demasiado, perdónenme, me van a acusar de blasfemo, pero hay demasiado fútbol, hay demasiadas telenovelas, hay demasiada basura a nuestro alrededor que nos impide pensar. Y pensar la educación es mucho más complicado todavía. Yo creo que la educación es un ente que está vivo y tiene que estar transformándose todo el tiempo y tenemos que pensar cómo transformarlo. Y una de esas formas, o una de esas maneras de transformarlo es pensar en la formación integral de los estudiantes. No, salirse más allá de la academia o involucrar las artes con la academia, pero no solo las artes escénicas, la música. Si vas a una exposición de pintura, muy bien que admires los cuadros, pero ¿alguna vez pintaste, dibujaste, sabes cómo se hace por lo menos lo intentaste? En la universidad había un curso de pintura para que pudieras aprender cómo manejar las pinturas, los óleos. Si vas a una obra de teatro, interesante que la obra te revuelva las entrañas, porque el teatro es un acto político interesante, pero hiciste improvisación en teatro en algún momento, actuaste, fuiste parte de una obra de teatro. Si vas a un concierto, pues muy bien, los músicos, hacer música es una cosa muy difícil, pero ¿alguna vez lo intentaste o solo te quedaste con el gustico de me gusta esto y compro el CD y sigo en lo que estoy? Un artista es un observador, pero un profesional. En este momento las universidades forman personas que tienen que salir con una responsabilidad social, la de transformar su entorno.
Y en el caso de los maestros, como hablaba Libardo, ahora que el maestro tiene que estar en constante aprendizaje, el maestro tiene que ser un eterno aprendiz también, siempre, pero los estudiantes tienen que salir con una responsabilidad de transformar su realidad. Pero yo transformo mi realidad cuando conozco integralmente la realidad, no cuando solamente me dediqué a una disciplina y no salí de ahí y no soy capaz de admirar otras cosas, de observar otras cosas, de disfrutar otras cosas porque me quedé solamente en la disciplina que estudié, en la carrera que hice. ¿Y qué pasa con las otras carreras? ¿Qué pasa con las artes? ¿Qué pasa con la sensibilidad mía como ser humano? Por eso es algo y soy un ente más y tenemos que ser observadores de nuestra sociedad si queremos cambiarla. Yo creo que nosotros no tenemos identidad como nación. Somos una nación de 200 años que no tiene identidad, pero tiene características. Y tristemente una de las cosas que más nos caracteriza es el odio. Odiamos al que piensa diferente, odiamos al que tiene una tendencia política diferente, odiamos al que tiene una camiseta de un equipo de fútbol diferente. Sí, es una locura. ¿Y cuándo vamos a empezar a construir identidad colombiana desde valores comunes, desde talentos comunes, desde las cosas buenas comunes? Y vamos a dejar de llamar a lo que tenemos bueno folclore, para empezar a llamarlo parte de nuestra identidad de ser colombiano. Pero eso se forma en la universidad y se forma generando capacidad de observación en los profesionales que estamos formando y capacidad de sensibilidad frente a la realidad, frente a las artes, frente a la carrera que yo escogí y frente al otro, y enseñando tolerancia. No, qué buena observación, porque nosotros en la Gran Colombia tenemos también un proyecto, bueno, eso pasa seguramente en otras universidades, pero nosotros le damos mucho valor a lo que nosotros llamamos el proyecto de formación integral, que va más allá de eso disciplinar, sino que tenemos una oferta amplia en artes precisamente. Entonces tenemos unos grupos representativos en danza, en teatro, en deportes y demás. Y estamos seguros que por ahí también, es decir, en el momento que yo puedo participar y conocer eso también, pues hacemos más país. Alguna vez que tuvimos aquí al equipo de cultura de la Universidad de la Gran Colombia, les decía yo, es que es importante, es más importante que yo entienda de dónde viene el bambuco y más importante eso que entender ciertas tendencias del reggaetón, pues porque es decir, hago más país entendiendo lo primero que lo segundo. Entonces eso es clave, pero eso solamente se logra participando, es decir, untándose un poco también de eso. Quizá lo que nos falta, puede ser parte del proceso de innovación, ya les doy la palabra acá, es que eso está muy... Allá está lo de arte y acá está la introducción al derecho. Sí. Ahora quizá venga, puedo coger esto para acá para poder de alguna forma desde allí explicar la introducción al derecho. Sí. Y una cosita pequeñita más, Javier ahorita hablaba de la innovación. Kate Johnston, que tiene un libro maravilloso que se llama Impro, sobre improvisación del teatro, habla de los grupos de teatro de vanguardia y de la innovación y de la autenticidad y la originalidad. Dice, no es hacer algo que nadie haya hecho y que nadie haya visto. A veces la innovación y la autenticidad y la originalidad consiste en solucionar problemas que nadie había solucionado antes. Claro. Y ahí está. Claro. Voy a dar la palabra acá a los señores que están, ya les salieron letreros hace rato, a Libardo y a Mónica. Yo quisiera, hablar de dos cosas. Tengo una tira de preguntas por WhatsApp, entonces necesitamos... Vale, hay dos cosas que debemos revalidar también en las universidades, el conocimiento útil y el conocimiento inútil, que eso también ya se ha trabajado. Julián de Zuviría habla bastante de eso, ¿no? De cómo hacer un currículo para una institución que sea un poco divergente, alternativo, que sea vigente. Y muchos de los conocimientos que uno ve en la academia, en la escuela en general, pues no tienen una funcionalidad, una finalidad. Entonces, digamos, esas son críticas duras al sistema educativo, porque tienen que hacer ese proceso de innovación, ese repensarse de nuevo, ese dar un nuevo significado al aula, pero también desde la institucionalidad, no solo el currículo cartesiano, espacio, tema, año, sino que el mundo contemporáneo nos tiene otras dinámicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí comparto, digamos, que en las universidades hayan grupos representativos y es una manera como lo hacen, pero también está la otra parte que es la educación artística como derecho, ¿sí? Que está el arte y la educación artística, donde en la educación artística tú te puedes mover, no estás en el grupo representativo, pero disfrutas tu vida, puedes estar tranquilo, ser melómano, no cantas muy entonado, pero disfrutas tu vida. Entonces, digamos, desde esa postura de la educación artística, que es un planteamiento también que gracias a
a los nuevos cambios que han habido en la Ley General de Educación, es un área fundamental del currículo. Eso está establecido en la ley. Lo que pasa es que muchas instituciones y muchos maestros que están dentro de su desarrollo todavía niegan que hay otras posibilidades del desarrollo del conocimiento, donde nos hemos estructurado en currículos que solo valían la lectura y la escritura o las matemáticas, sabiendo que en el mundo contemporáneo hay distintas lecturas, distintos mundos. O sea, por eso es la necesidad de que el profesor esté en ese cambio dinámico, en estar abierto a las posibilidades, en no sentirse como un ser acabado que se graduó, que conoce unos conocimientos cognitivos, unos temas y va, porque hoy día no es así. Entonces, digamos, desde esas dos posturas, considero que lo que es innovación, educación, debe pasar por ese deseo de estar ahí vigente, de estar en diálogo con el estudiante, no tan lejano que uno no se puede comunicar con palabras eruditas donde uno distancia y qué fue lo que quiso decir, no, venga, dialoguemos. Sí, dialoguemos. Entonces es como eso, dos aportes ahí. Mónica, casi no te deja Libardo. Bueno, sí, pensé no, que me ibas a decir. No, complementando un poco lo que dijo el profesor Alejandro, me parece bien interesante. Ahí es cuando uno cambia la mirada de pensar en el contenido a pensar en los contextos de aprendizaje. Okay. O sea, ¿cómo alguien va a decir que no sabe de tecnología si nunca ha tenido ese espacio para interactuar con la tecnología o con la música, con las artes, con esa diversidad que es la que a veces perdemos en esas clases convencionales? Entonces, la propuesta para hacer innovación o para empezar con ese cambio puede ser pensar en los contextos de aprendizaje y cómo enriquecerlos. Y entonces, cuando uno piensa en el contexto de aprendizaje, piensa ya no en el método del control y del manejo de la clase, sino en otras formas de autorregulación, de aprendizaje colectivo. O ya no se piensa en la evaluación como la conocemos convencionalmente, sino en los reconocimientos. Y ahí empiezan a jugar otro papel fundamental, el aula como espacio de aprendizaje, como decía el profesor Pombo. Y más allá pensar en otras perspectivas, por ejemplo en la invención, ¿cómo hacemos para que nuestras aulas también se den la posibilidad de la invención? Entonces pasaríamos de pensar a los contenidos a pensar en contextos de aprendizaje ricos en diversidad de actividades que nos permitan reconocer cada uno sus habilidades y reconocer el colectivo en su potencialidad. Claro, es que eso es algo que es fundamental. Pues que nosotros de verdad podemos apropiar, no solamente en las escuelas, y eso. Es que yo creo que en los colegios ha sido más sencillo, en realidad este tipo de apropiaciones, no sé, siempre he planteado que a veces ha sido más, hay menos resistencia en llevar una idea y un proyecto de estos de innovación al colegio que llevarlo al escenario de la universidad. Tengo acá una lista una lista no, en realidad es una pregunta, pero es que está en un proceso. La voy a dejar planteada, vamos a ir a una pausa y volvemos, ¿vale? Porque se la dirigen acá a Javier Pombo, dice: hola, soy Catalina Silva, fiel admiradora y seguidora del doctor Javier. La innovación educativa contempla diversos aspectos, tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Lo importante es la mejora continua. Y ella nos pregunta, ¿cómo promover, creo que son dos preguntas, ¿cómo promover en el estudiante la investigación y la innovación? ¿Cómo se valora la innovación creativa docente en su escuela o centro de trabajo? Entonces hace estas dos preguntas Catalina Silva. Me interesa mucho esto, cómo promover en el estudiante la investigación y la innovación, también pues para que el estudiante también viva ese proceso, pero dejo la pregunta, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hablando de educación e innovación. Y antes de irnos nos hacían una pregunta, un aporte que era precisamente cómo promover la innovación y la investigación, pero ya en el estudiante. Y como era amiga de Javier, pues imagino que la pregunta la va a responder Javier. Bueno, pues yo diría que aquí tenemos que tener en cuenta lo que es la investigación formativa, okay, ¿sí? Para hacer una diferencia entre la investigación ya formal que hace el científico, el doctor. Entonces, en esa investigación formativa sí creo que todas las universidades y los maestros debemos invitar a los estudiantes a que lean documentos que dan cuenta de investigaciones bien hechas y adicionalmente a que ellos tomen el papel de ser investigadores.
Para empezar, se me ocurre aquí una idea, digamos, simple, pero muy motivante. Estamos en un proceso de las falsas noticias, que todo el tiempo están surgiendo, estamos hablando de eso. Ese es un buen mecanismo para que invitar al estudiante a que mire un poco más allá. Es decir, si tenemos una noticia que nos genera ciertas dudas, que tenemos como situaciones que nos hacen ver que la cosa no tiene unas fuentes muy claras, pues bueno, vamos a estudiar esa noticia, vamos a revisar de dónde viene, quién la hizo, qué es lo que propone, por qué eventualmente surge eso. Y es un mecanismo fácil, digamos, atractivo, porque las noticias están ahí en las redes sociales, de que el estudiante empiece a meterse un poco más a fondo y no quedarse en la mera opinión, sino que ya empieza a hacer procesos un poco más profundos de poder entender ese contexto, esas realidades, esas situaciones que se nos están presentando. Esa es una herramienta que me parece que es sencilla y pues un poco respondiendo a la inquietud de la persona que hace la pregunta, pues me parece que eso es. Y sí hay que llevar a los estudiantes a procesos de investigación formativa, porque la investigación es una manera de generar conocimiento. Y además, una herramienta vital para sobrevivir en los contextos laborales, es decir, tener esas herramientas de formación, de investigación formativa. Mónica. Yo también le agregaría, además de lo que menciona Javier, desnaturalizar eso que nos ocurre, porque a veces normalizamos tanto lo que pasa alrededor que no nos damos cuenta que hay cosas que están sucediendo y que vale la pena preguntarse. Entonces yo creo que uno de los retos que se nos ha planteado a nosotros es que después de todo un proceso educativo empiezan los niños con muchas preguntas y continúan con preguntas y preguntas y preguntas, y cuando ya terminan su escolaridad no tienen preguntas y entonces inician la universidad sin preguntas. Y entonces están esperando siempre a ver cuáles son las preguntas que trae el maestro, porque esas son las importantes. Yo creo que si también rescatamos en ese proceso la construcción de la pregunta, ese desnaturalizar lo que nos ocurre para volverlo raro y preguntar alrededor de eso, también es un buen comienzo para ese ejercicio investigativo. Oye, que esa reflexión de Mónica me parece súper importante, porque me lleva a pensar ese escenario que creo que nos ha tocado a todos, pues los que hemos estado en educación superior, que es, ¿tienen alguna pregunta? Tienen alguna pregunta y pasa la bola de heno, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. como si esa capacidad que uno tenía en el colegio de levantar la mano y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar cuando llegara a la universidad estuviera como vetada, ¿no? Es decir, porque ya en la universidad hay una preocupación de que si el oso, que si la vergüenza, que no sé, y pues de hecho la pregunta es básica para la investigación, es decir, si yo no pregunto no puedo investigarla, investigar es a punta de preguntas. Entonces ese tipo de cosas pasan en la universidad. Y yo sí veo que hay una transformación del paso del colegio a la universidad, ¿no? Y sobre todo en la medida que, pues obviamente eso tiene que ver con psicología evolutiva, pero en la medida que la persona va creciendo y va pasando diferentes etapas, va restringiendo esa capacidad de preguntar, pues ese deseo de preguntar. Hay un momento en la vida en que nos enfermamos de adolescencia. Sí. En la adolescencia todo lo que hacíamos cuando éramos niños ya nos parece ridículo, nos da vergüenza, y entre eso una de las cosas que hacemos cuando somos niños es preguntar todo. Ya tienes razón, cuando llegamos a la adolescencia empieza todo a producirnos vergüenza, entonces pensamos que lo que vamos a preguntar va a parecer estúpido, va a parecer tonto, infantil, entonces más bien dejamos de preguntar. Y cuando el profesor en la universidad pregunta, ¿preguntas? Hay silencio. Todo el mundo tiene miedo de preguntar y la gente se va del aula de clase llena de dudas porque tuvo miedo de preguntar. Y en posgrados pasa, o sea, en posgrados eso se multiplica, es decir, un poco a veces lo que veo es eso. Yo que tengo, pues, los que hemos tenido la experiencia de estar en posgrados a veces pasa porque da más pena, porque ya soy profesional, no sé qué, yo cómo voy a preguntar esa bobada, no sé cuánto, bueno, en fin. Pero mira, siempre hay que motivar la curiosidad, es decir, uno no puede perder el hecho, de la característica de ser curioso. Y en los estudiantes universitarios también hay que inducirlos a eso, de que sean curiosos, de que no pierdan esa capacidad del ser humano que viene desde la infancia.
Bueno, y hay que pensar en estrategias para eso, hay que manden anónimos, qué sé yo, alguna cosa. Bien, tengo un comentario que es que voy a leer este comentario que viene desde la UNAM en México. Entonces nos dice: el maestro Libardo tiene toda la razón, un contexto sin una visión a futuro seguiría en el mismo sentido. Hay que repensar el currículo en función de sí, el contexto, pero también de cómo ese contexto se puede transformar para el futuro. Hay que pensar hacia lo que viene, no hay que olvidar la Agenda 2030. Saludos desde México, profesor Libardo, un estudiante de posgrado de la UNAM. Bueno, definitivamente... ¿Qué les puso tarea o qué que viene en el programa? Definitivamente las políticas educativas pues son el marco desde donde se mueven las instituciones educativas. Y desde esa visión global y esos planteamientos que hay, los maestros tenemos que trabajar por esa misma construcción, ¿no? Y eso nos lleva a pensarnos en unos nuevos horizontes de la educación, unos horizontes que también son contemporáneos, que son de muchos países que le han apostado a la educación, como la transformación social, que se ve representada en el aporte del Producto Interno Bruto, que se ve representado en los indicadores Gini de desigualdad. Y entonces desde ahí es que empieza uno a transformar también esa práctica educativa. Pero eso no lo podemos hacer los maestros si no reconocemos la importancia de las políticas educativas, ¿sí? Lo que llamamos el aseguramiento de la calidad educativa. No es solo entregar informes ante el CNA, ¿sí? Por buscar el registro calificado, sino es la disposición y la condición del cuerpo administrativo, docente, en función de ese hecho de aprendizaje de transformación social. O sea, la cultura de la calidad debe estar dentro de cada acción que hace uno en torno a esa función que nosotros desempeñamos, que es la transformación social, la transferencia de saberes, los diálogos que podemos hacer. Entonces, eso nos lleva a pensarnos que la política educativa nos tiene que hacer sujetos políticos, ¿no? ¿Sí? No politiqueros, sino unas personas que tienen todo un planteamiento, una institucionalidad para que repensemos el cambio y hacia dónde vamos llevando el país, para que los jóvenes no pierdan la ilusión de construir un país mejor, un país en equidad, un país que tengan oportunidades, que hay diferencias como las debe haber, no radicales, sino que todos dentro de la diversidad, también por eso dentro del campo artístico y la naturaleza nos da el ejemplo de la diversidad, cómo podemos interrelacionarnos, ¿no? No hay blanco y negro, hay todas unas gamas entre el blanco y el negro. Y en la naturaleza igual, así como hay unas plantas que tienen unas hojas súper grandes, hay unas que son diminutas, pero conviven. Entonces, digamos, en esa armonía es que la educación debe hacer la transformación. Pero vuelvo y repito, desde una visión que ya se han pensado muchos países como objetivos del desarrollo sostenible, o el plan decenal de educación que está el 2026, donde hay unos objetivos trazados claros. Entonces, digamos que es la importancia de que del maestro se identifique con esas políticas, porque estamos caminando hacia allá. Vuelvo y hago la salvedad, no solo entreguemos documentos, maestros y los requisitos, que son importantes, pero que esa práctica se vuelva parte de la vida que va haciendo la transformación y la mejora de la calidad educativa, que es lo que busca el Ministerio de Educación, que tengamos derecho a una calidad de educación óptima, con todas oportunidades similares, o sea, que lo podamos construir. Me parece que eso es fundamental en estos cambios, ¿no? Currículos, hay que repensarnos varios aspectos. Pero voy a hablar desde mi punto de vista personal. ¿No será que a veces mucho gobierno, mucho ministerio también a veces termina haciendo un poquito de daño, afectando un poco temas de innovación? Me parece. Digamos que a veces yo veo que con el ministerio, seguramente con ese ánimo de asegurar la calidad y eso, pues termina en ocasiones golpeando el sistema de educación superior, por lo menos en lo que me afecta, en lo que a mí me concierne, el sistema también de educación básica y media, y eso pues de alguna forma termina pues afectando la innovación. Por ejemplo, en el tema de licenciaturas, voy a hablar de licenciaturas. Yo, por ejemplo, ahora no puedo imaginarme una licenciatura como la tuve de antaño la Universidad de la Gran Colombia, que era una licenciatura en lingüística y lengua castellana, donde trabajamos unos temas específicos de mucho interés para la gente que quería meterse por el tema de lingüística, porque el ministerio ahora me dice, no, esa licenciatura debe llamarse así. Ya usted no puede tener una licenciatura que se llame, no me puedo inventar una licenciatura que se llame tal, sino que la licenciatura tiene que ser así. Y en algunos programas el ministerio mismo me dice, no solamente se tiene que llamar así, sino que usted tiene que dar A, B, C y D. Entonces ya me deja un poco como sin juego. Bueno, digamos que dentro de esa posibilidad política, pues
Digamos que lo que hay ahorita para las licenciaturas es que los nombres se están acomodando de acuerdo a la Ley General de Educación del 94, que son las áreas fundamentales del currículo. Entonces, por eso la normatividad estableció unos nombres. Sin embargo, al interior de las propuestas pedagógicas y todos los documentos maestros, la construcción de la propuesta es donde lleva sus particularidades. Por eso el Ministerio también establece qué es lo que a usted lo hace diferente de su licenciatura en determinado campo a la otra universidad. Entonces digamos que sí hay una normatividad, también sé de sistemas y de propuestas pedagógicas que toman la autonomía, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo del Merani, que en determinada época dijo, no, yo no le voy a apostar a estar viendo determinados espacios académicos, pero voy a desarrollar mi modelo. Entonces, dentro de esa autonomía hay las posibilidades. Lo que pasa es que también se da al otro lado, ¿no? Que demasiada libertad, por ejemplo, que generó en determinada época en el sistema educativo colombiano, pues demasiados programas que no llevan a ninguna parte, sin un estudio, sino era más bien. Entonces, eso también nos ha permitido repensarnos. Digamos que tiene dos posibilidades y muchas visiones, ¿no? Tomado de la mejor manera, ¿sí? Tomado de la mejor manera es, queremos apostarle a la calidad. Entonces vamos a apostarle, pero desde procesos que sean realmente demostrables, que sean innovadores, que sean de investigación, ¿sí? Entonces digamos que sí hay posibilidad. Y pues claro, como un ente que regulariza y que organiza el sistema educativo, pues debe haber una directriz, ¿sí? Pero en esas directrices hay libertades. Y ahí está donde vienen las propuestas que también los maestros innovadores que conocen de la educación, pues deben hacer la transformación. Bueno, pues se nos agotó el tiempo así como sin nada, es decir, se nos acabó el tiempo de este programa de educación e innovación, pero como siempre les decía ahorita que estábamos en una pausa, les decía que de aquí surgen una nueva temporada, como decía acá nuestro panelista, una nueva temporada de Debates UGC, es decir, todos nuestros invitados, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pero de verdad, desde ya nuevamente invitados a que nos acompañen aquí en Debates UGC y a que nos ayuden también a alimentar las propuestas que a veces traemos aquí al programa. Le damos gracias a Dios por este momento y a todos nuestros televidentes también, pues les agradecemos el haber estado allí pendientes, a las personas que se comunicaron con nosotros vía WhatsApp y a todos los que hicieron sus comentarios allí en redes sociales. Como siempre, los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC aquí por Teleamiga.